Buenos días amigos, para mí es un placer compartir hoy con ustedes. Vamos a estar meditando en Marcos 10 del 17 al 31. Esta historia creo que, muchos lo hemos escuchado, el joven rico y Jesús pidiéndole que renuncie, etc. Pero creo que la palabra de Dios siempre es refrescante y siempre es alentadora en el día a día, y más ahorita que estamos en medio de una pandemia donde el dinero es un poco importante. Entonces creo que mi deseo y mi oración es que Dios se glorifique en la vida de cada uno de nosotros y que nos volteemos a Él, que refresquemos nuestra confianza y pues que aprendamos un poquito más de cómo caminar con Jesús. Entonces, los versículos los podemos dividir en dos secciones. Creo que podemos sacarle mucho provecho si nos enfocamos en el 17 al 21 primero y después vemos lo que Jesús le contesta a sus discípulos. Entonces, comenzamos leyendo el 17. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. El 22 también. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Es increíble, y la primera vez para mí siempre es como, uy, pero ¿por qué? O sea, solo le faltaba eso. Sin embargo, es increíble ya como acercándonos un poquito y meditando en el hecho de que, vamos a ver, el hombre genuinamente llega y le pregunta a Jesús, ¿cómo hago para ganar la vida eterna? Creo que, ya les dije, o sea, era un deseo genuino de él de querer hacerlo. Sin embargo, creo que tenía un poco más de deseo de saber cómo hacer que Dios le sirviera o le fuera más generoso o le siguiera proveyendo sus recursos que en realmente servirle o conocer a Dios. Y lo interesante es que Jesús le contesta solo 5 mandamientos y son los que están enfocados en las relaciones uno con otros. El año pasado veíamos un poco los 10 mandamientos, entonces creo que está bastante rico para refrescar eso. Pero se enfoca en los mandamientos que para el hombre eran fáciles de cumplir. No mentir, no matar, etc. Y él podía hacer un check en decir, esto es lo que estaba cumpliendo. Pero los mandamientos que le hacían falta es realmente lo que Jesús le dice al final, y se ve relacionado con él, venda todo lo que tenga y sígame. Porque los mandamientos que hizo falta son los que están relacionados con la manera que nosotros nos relacionamos con Dios, el ponerlo como número 1, que es nuestro todo, etc. Que realmente requiere un poco más de intencionalidad en si queremos seguir a Dios o no, si es nuestro Señor, nuestro Salvador, etc. Que realmente el hombre carecía. Y eso se puede ver cuando Jesús le dice, hey, vaya, véndalo todo y solo sígame. Porque realmente él tenía su confianza en estas cosas. Todas las demás las podía hacer y estaba bien. Y yéndonos un poco más allá, realmente hay muchas personas que no caminan con Dios y son buenas personas, tratan bien a su prójimo, etc. Pero cuando uno le toca esa parte de a quién están adorando, ahí es cuando se determina si realmente quiere el camino con Jesús o no.
porque lo que Jesús estaba diciendo es que toda la confianza que este hombre tuviera la pusiera en manos de Dios. O sea, que su seguridad, que su dependencia estuviera en Dios y lo siguiera. Porque realmente, si vemos en otros lados de los evangelios, cuando Jesús llama a algunos discípulos, lo único que le dice es sígame. No les pide, no, o sea, nunca le fue como que les pide es como vaya y venda el barco en el que trabaja, no vaya venda la casa en la que vive, porque más adelante vemos, no sé, por ejemplo, que visitó a Jesús, se quedaba en la casa de la mamá de Pedro, cosas así. Sin embargo, Jesús le contesta de acuerdo a la realidad que tenía este hombre, a la necesidad espiritual de ser confrontado con realmente si su confianza la quiere poner en Dios o en algo material. Y es algo que nosotros nos vemos confrontados diariamente, y más en medio de la realidad que estamos viviendo este año. Estamos enfocados en o guardamos lo poquito que tenemos o lo que tenemos, o somos generosos porque sabemos que Dios nos va a seguir proveyendo porque estamos en sus manos. Perder trabajo, seguimos ayudando o no, en un dilema sobre cómo manejar nuestro dinero. Pero amigos, nuestra confianza como creyentes, como hijos de Dios en medio de esta pandemia, aún así sigue siendo en Dios, y más con el tema del dinero, que muchas veces la mayoría de las veces es un asunto espiritual, es increíble. Y el 23 al 27 es Jesús hablándole a los discípulos y le dice algo bastante increíble. El 23 dice: Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más, decían entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido?, comenzó a reclamarle Pedro. Les aseguro, respondiendo Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madres, padres, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos primeros. Es increíble porque Jesús ahí ya está diciendo, o sea, nadie, ni rico ni pobre ni donde sea, puede ser salvo sin la gracia de Jesús. Me explico, o sea, ahí nuevamente está apuntando al sacrificio perfecto que iba a hacer en la cruz. Estaba entre palabras diciendo: ustedes necesitan que yo muera en la cruz. Y ya habíamos visto que varias veces lo dijo y ellos no lo entendían mucho. Y realmente, vamos a ver, aquí habla de que más difícil que un rico entre, pero todos estamos expuestos a amar el dinero. O sea, todos estamos expuestos a eso. La raíz de todo mal es el amor al dinero, por ahí dice un versículo. Entonces, obviamente esto aplica para nosotros. Si nuestra confianza está en el dinero, estamos fritos. Y esa recompensa en el sentido de que nuestra confianza no esté en estas cosas, en la familia, en los terrenos, en las posesiones, sino en Jesús, tiene su recompensa aquí y su recompensa en el cielo. Estemos en persecución, lo veamos, sean dinero, sean otras bendiciones, qué sé yo, pero no lo hacemos por las bendiciones. Creo que eso es como un extra, sino realmente es Jesús, yo quiero que usted, o sea, yo quiero que mi seguridad esté en usted, no en cuánto dinero puedo tener en mi cuenta bancaria. Va más allá, o sea, estamos hablando del Dios real y verdadero que murió por nosotros para poder acercarnos a Él.
ese es el Dios en el que estamos creyendo. Entonces mi pregunta sería como si realmente estamos confiando en ese Dios. Si no estamos confiando, sería como sabemos en quién estamos creyendo, lo increíble que es Dios, y que realmente no hay donde, no cabe la duda si cada día nos acercamos a conocer a ese Dios y a decir, wow, hasta detallista es demasiado lindo, es demasiado hermoso Dios, es chivísima. Amigos, nuevamente déjenme orar por ustedes, algo chiquitito. Los quiero montones y los extraño. Dios, gracias por esta mañana, gracias por este rato tan rico que podemos reflexionar en tu palabra, en lo que nos has dejado. Te pido para que cale en nuestro corazón y realmente nos examinemos para saber si estamos confiando realmente en vos o en otras cosas, aunque sean buenas. Bendice el resto del día y te amamos un montón. Amén. Los amo montones y me hacen falta. Chaito.